Hola amigos, un saludo bien cordial a toda la audiencia de hoy y gracias por compartir conmigo en Apologética con Marta. El tema de hoy es sobre dispensaciones. Muchos no han escuchado sobre qué significa este término, ya que es un tipo de estudio relativamente nuevo dentro de la Iglesia. Desde los 1800 comenzó un nuevo sistema de estudio en teología conocido como dispensaciones. Esta rama de estudio está asociada con ciertas doctrinas de la Iglesia y con doctrinas sobre la escatología o el fin del mundo. Cuando se inventó la imprenta en los 1450 y las personas tuvieron más accesibilidad a la Biblia, este evento le dio comienzo a una época en donde se desarrollaron seminarios e institutos bíblicos para profundizar en las doctrinas y la palabra de Dios. Uno de los sistemas de estudio que se desarrolló en los 1800 fue el de dispensaciones, y dentro de este tipo de estudio existen varias maneras en que se describe lo que es una dispensación. Una de las cosas que podemos notar en general fue el interés de los teólogos en querer describir y profundizar en cómo Dios, a través de los tiempos, se ha dado a conocer a la humanidad. Algunos teólogos dividen los periodos de acuerdo a cómo Dios dispensó su gracia, su revelación y su justicia a la humanidad. Un aspecto positivo de este tipo de estudio es que se aferra a cómo Dios ha actuado personalmente e intervenido en la historia de la humanidad, versus el concepto de creer en un Dios quien creó el universo y luego se desprendió de él, como creen los teístas. Hoy yo voy a presentarles las maneras populares en que el concepto de dispensación es presentado por varios teólogos. Es bien importante que cuando tengamos conversaciones con hermanos en la fe, que podamos primero definir el significado de los conceptos que utilizamos para así ser más productivos en nuestros intercambios de ideas. Ahora, ¿qué significa dispensación? El apóstol Pablo utilizó la palabra dispensación en Efesios 1, verso 10, cuando él dijo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Como vemos, una dispensación tiene que ver con tiempo o periodo. Una dispensación es un orden divino de relaciones o un orden divino de asociaciones o un orden divino de interacciones. Es un periodo de administración en donde Dios le otorgó al ser humano con libre albedrío ciertas responsabilidades que involucran la de ser justo y obediente. Y cuando hablamos de administración, estamos hablando de relaciones personales dentro de esa administración. Una dispensación es una etapa o un periodo en donde ocurre un drama, que en este caso es el drama de redención y salvación, en donde Dios ordena ciertos arreglos específicos en su gran obra, con unos eventos históricos y unas obligaciones de las personas, con un propósito específico. El propósito de estas dispensaciones incluye la eventual y completa derrota del mal. En programas anteriores hemos hablado sobre la existencia y la perseverancia del mal. Al final concluimos que Dios desea destruir el mal por siempre. Y Dios puede destruir el mal, pero que aún no ha llegado el momento de completar ese proceso. Cuando la humanidad cayó en pecado, Dios eligió no aniquilar a la humanidad inmediatamente. Definitivamente se hubiese erradicado el mal en el ser humano, pero también se hubiese destruido la posibilidad de arrepentimiento y la posibilidad de restauración del ser humano que Dios tanto ama. Si Dios hubiese destruido todo el mal, también se hubiese destruido como consecuencia todo el bien posible futuro mediante la libertad en el ser humano. En su infinita sabiduría, Dios eligió derrotar al mal gradualmente, preservando el libre albedrío en su creación.
Cuando leemos la Biblia, podemos notar que Dios ha conducido ese plan de derrotar el mal en etapas. A esas diferentes etapas se les han dado el nombre de dispensaciones. Como mencionamos antes, el propósito de esas dispensaciones incluye la derrota del mal. Muchos eruditos evangélicos creen que han ocurrido varias administraciones del plan de Dios, aun cuando no utilizan el término dispensación. Por ejemplo, tal vez han escuchado el concepto de el tiempo de los gentiles, en referencia a que los gentiles van a promulgar el evangelio para causar celo a los judíos, para que ellos deseen también conocer a Jesús. Algo implicado en este concepto es que cada etapa tiene sus propias peculiaridades. Lo que sucedió en el jardín del Edén es único y no se puede repetir. Y ahora mismo estamos viviendo en una etapa con ciertas características. Pero cuando Jesús regrese y restaure la tierra luego del juicio, entonces viviremos bajo una completa etapa o dispensación o relación con Dios en un orden divino. En este sentido, estamos hablando de dispensaciones en que cada etapa tiene una relación con Dios de una manera particular. De manera bien básica podemos reconocer la dispensación inicial en el jardín, luego el periodo desde la caída hasta la primera venida de Cristo, luego el periodo de Dios con nosotros y la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, y luego el periodo del regreso de Cristo y la restauración completa y eterna. El doctor Norman Geisler explica que Dios ha obrado mediante 7 diferentes dispensaciones o etapas para derrotar al mal, y es como sigue. En cada era o periodo, desde Adán hasta el regreso de Cristo, Dios orquestó una condición diferente, con una prueba diferente, para ver si la humanidad lo obedecería. Cada vez ellos fallaron bajo toda condición concebible. Cuando se examinan todas las dispensaciones, podemos ver que es siempre erróneo el desobedecer a Dios y que una obediencia completa a Dios es el único camino a una satisfacción eterna. Él menciona 7 dispensaciones. Número 1 es la dispensación de prueba condicional. En el jardín del Edén, la prueba era de que si en un estado de pura inocencia, cuando las personas no conocían bien o el mal, ellos obedecerían el mandamiento de Dios. Ellos fallaron y Dios, luego de juzgarlos, les dio otra oportunidad a que se probaran ellos mismos bajo una nueva condición. Esta condición era la conciencia. La segunda es la dispensación de la conciencia o el sentido moral. Luego de la caída, los seres humanos tenían una conciencia que los informaron entre la diferencia del bien y el mal. El ser humano demostró preferir la maldad y este periodo terminó en gran tragedia mediante la inundación por el diluvio global, en que solo Noé y su familia fueron salvos. Número 3 es la dispensación del gobierno humano. Aquí Dios estableció el gobierno humano y proveyó la espada para esforzarlo. Pero el humano falló y utilizó el poder del gobierno humano para construir un reino en desafío a Dios. Aquí Dios dispersó al hombre al confundir su lenguaje que les impidió completar el proyecto de la Torre de Babel. Número 4 es la dispensación de la promesa. En este periodo, luego de Babel, Dios eligió una nación mediante la cual Él bendecería a todas las demás naciones. Aquí Dios le dio a Abraham la tierra prometida y le ordenó vivir en ella. Sin embargo, eventualmente Abraham salió de la tierra prometida hacia Egipto. Número 5 es la dispensación de la ley. Igual que las veces anteriores, Dios extendió su gracia hacia la humanidad, ofreciéndole otra oportunidad bajo nuevas condiciones para que ellos probaran que no abusarían su libertad. Ellos aceptaron la ley de Moisés, pero eventualmente cayeron en inmoralidad e idolatría.
hasta que Dios los envió a Asiria y luego a Babilonia en cautiverio. Aún más tarde, cuando Dios les envió al Mesías, ellos lo crucificaron. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo y el pueblo judío fue esparcido por todas las naciones. Ahora, noten que la ley moral que Dios dio mediante Moisés no pasó, sino que continuaba en el Nuevo Testamento como un reflejo del carácter santo de Dios. Número 6 es la dispensación de gracia. Este es el periodo de gracia mediante la salvación de Cristo y en la cual el creyente es capacitado por el Espíritu Santo para vivir una vida hacia la santidad y disfrutar la presencia de Dios en su corazón mediante la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y número 7 es la dispensación del reino. Aunque Dios está involucrado en nuestras vidas actualmente de manera invisible, Dios prometió que el Mesías Jesucristo regresaría de manera visible a establecer en la tierra un reino literal. Esta dispensación va a proveer una oportunidad para probar la libertad humana bajo unas nuevas condiciones, en la cual Satanás estaría encerrado por 1000 años sin afectar la vida en el reino terrenal. A diferencia de otros periodos, los seres humanos no podrían utilizar la excusa de que el diablo me provocó o que el diablo me hizo hacerlo. Luego del milenio, la palabra nos habla de que habrá una última rebelión de los seres humanos en contra de Dios. Luego de todo esto vendrá el juicio final. Lo que hemos visto en todas estas dispensaciones o etapas es que el ser humano libre siempre va a tener una tendencia a levantarse en contra de Dios. El punto no es si entendemos la historia como una dispensación o como 15 dispensaciones o etapas, o qué nombre se le puede dar a cada etapa. El punto que podemos notar es que ha habido un número diferente de condiciones en diferentes periodos durante la revelación de Dios hacia el ser humano y su relación con él, en la cual Dios ha probado la obediencia del hombre al trabajar en su plan de derrotar el mal. Podemos ver al final que Dios ha utilizado la historia de su relación con la humanidad en varias condiciones para demostrar en la eternidad futura que el pecado siempre es erróneo y que Dios siempre está correcto y que el mal será justamente erradicado para siempre. De todas las maneras que el hombre ha tratado de erradicar el mal, solo Dios puede erradicar el mal sin erradicar al ser humano que se arrepiente y quien desea restauración. Pero ese ser humano tiene que elegir libremente a someterse en obediencia a Dios por una eternidad en su reino. C.S. Lewis escribió lo siguiente. Él dijo, al final hay solo 2 tipos de personas. Aquellos que le dicen a Dios, tu voluntad será hecha, y aquellos a quienes Dios les dice al final, tu voluntad será hecha. Todos aquellos que están en el infierno lo eligieron. Dios desde un principio determinó no robarle a sus criaturas de la libertad de elección. Para amar a Dios, la criatura debe amar libremente, no bajo coerción. Ahora, aparte del concepto de dispensación de Geisler, otros teólogos han propuesto sus conceptos de dispensación y quiero hacer mención de varios. Un concepto de dispensación se conoce como la dispensación tradicional. Sus proponentes son John Nelson Darby, C.I. Scofield y Louis Sperry. En su concepto de dispensación, ellos mantienen que los convenios del Antiguo Testamento, conocidos como el convenio abramaico, el convenio davídico y el nuevo convenio, fueron hechos directamente con Israel y sus descendientes, y que estos convenios serían cumplidos en ellos. Esto involucra la idea de que hay 2 convenios, uno para Israel y otro para la iglesia. También creen que Israel y la iglesia forman 2 pueblos diferentes de Dios,
uno terrenal y el otro celestial, por lo que tendrán dos destinos, uno en el cielo para la iglesia y otro terrenal para Israel. Obviamente yo estoy en desacuerdo con esta idea, ya que tuerce la revelación de Dios en la Biblia, especialmente sobre los dos destinos diferentes para los salvos en Cristo. Ahora, ¿qué involucra el convenio con Abraham? Este convenio indica que Dios va a bendecir a Abraham incondicionalmente, que habrá de él una gran nación, o sea, es nacional, que involucra la Tierra Santa, o sea, es geográfico, que es para él y sus descendientes, o sea, que es perpetuo, y que todas las personas en la tierra serán bendecidas a través de él, o sea, que es internacional. Esto implica que la bendición es para judíos y para los gentiles. El convenio davídico, que es el convenio que Dios hizo con el rey David, incluye el abrahamaico, pero añade el trono. O sea, el de Abraham proveyó la tierra y la nación, y el de David provee el rey para el reino. El convenio de David aparece en Primera de Crónicas 17. Otro concepto de dispensación es la dispensación revisada. Esta es representada por John Walvoord y Charles Ryrie, en la cual ellos afirman que aún queda pendiente el cumplimiento del convenio que Dios hizo con Abraham para Israel. Y acuérdense que esto tiene que ver con el territorio. Sin embargo, ellos mantienen que existe solamente un nuevo convenio en el cual aún mantiene la promesa para la nación de Israel, y el mismo tiene una aplicación corriente para la iglesia de Cristo. O sea, que mientras sí existe una diferencia entre Israel y la iglesia y sus destinos respectivamente, todos son parte y son hijos de Dios y quienes compartirán la redención espiritual mediante Cristo. Otro concepto de dispensación es el convenio clásico. Los proponentes de esta idea son Cosellos, Hodges y Alice. Y de acuerdo a esta posición, los convenios en el Antiguo Testamento hechos con Israel fueron cumplidos en la iglesia del Nuevo Testamento. O sea, la iglesia de Dios es el Israel espiritual, por lo que literalmente no creen que habrá un cumplimiento nacional literal con Israel. El otro concepto de dispensación es el convenio modificado. Dentro de esta idea sostenida por Anthony Hoekema y Bernd Poitras, la iglesia es el Israel del Nuevo Testamento, en la cual habrá un cumplimiento espiritual de los convenios del Antiguo Testamento, pero que también habrá un cumplimiento en Israel. La mayoría de los que sostienen este punto de vista mantienen que este convenio será cumplido en el nuevo cielo y la nueva tierra. Creen que solo existe un pueblo de Dios con un solo destino y no dos destinos. Lo que les he presentado son los diferentes conceptos de dispensación que teólogos han desarrollado desde los 1800 con el deseo de conocer cómo Dios se ha revelado a la humanidad y qué sucederá tanto con los gentiles como con los judíos al final de la historia. Dios nos dio su palabra en la Biblia para que la leyéramos, para que la estudiemos y para que conozcamos a Dios personalmente. Nos la dio para que conozcamos sobre su carácter y conozcamos los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Un tipo de estudio como el de dispensaciones puede ayudarnos a profundizar en conocer el carácter de Dios al ver cómo Él ha interactuado con los seres humanos a través de la historia. Pero a la misma vez es necesario analizar las presuposiciones de los teólogos y examinar cuáles son los fundamentos para ellos proponer ciertas doctrinas de salvación y ciertas doctrinas del reino terrenal y celestial. Dios creó al ser humano y le dio el privilegio y la indulgencia de poseer un libre albedrío, capacitado con la habilidad de amar y poder ser reciprocado en amor.
Dios le dio el privilegio al ser humano a tomar dominio de la tierra, pero la misma debía ser habitada con benevolencia y justicia, reflejando el carácter de Dios. La humanidad eligió vivir en desobediencia. La historia del pueblo judío en el Antiguo Testamento, vez tras vez, nos muestra el drama de seres humanos que abandonaron la relación personal con Dios, y muestra cómo Dios, vez tras vez, los llamó nuevamente al redil, luego de un acto de corrección por sus pecados de idolatría y desobediencia. Mediante el pueblo judío Dios demostró y aún muestra que Él es el Dios de los judíos y de los gentiles, quien es santo y es justo. En el año 1948, Dios restableció la nación de Israel nuevamente, luego de casi sobre 2000 años que había cesado de existir. Dios nos dio sus 4 evangelios, y los 4 evangelios de salvación son tanto para judíos como para gentiles, de toda nación y toda cultura. El pueblo judío tiene una función de revelación especial que no la tienen las otras naciones. Es en Israel en donde el tercer templo se construirá y el resto de las profecías serán cumplidas. Es la obligación de todo creyente de compartir el mensaje de salvación mediante Jesús, simplemente porque el regalo de salvación está disponible para todos. Al final de la historia, todo creyente quien pone su fe en Cristo como quien derramó su sangre para el perdón de sus pecados, compartirá una eternidad con Dios en la Nueva Jerusalén, en el reino terrenal que será restaurado por Dios mismo, para que en él disfrutemos la presencia de Dios por toda una eternidad. Pueden encontrar este y otros programas radiales visitándonos en Facebook o en la página en línea apologeticaconmarta.org. Y si tienen cualquier pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.